Hola queridos amigos, yo soy Paula Boyd y quiero compartir con ustedes mi devocional Conecta tu corazón con el corazón de Jesús. Hoy 14 de julio y dice así: Yo era, dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. 1 Timoteo 1:13. Queridos amigos, solo Jesucristo puede darnos una vida totalmente nueva. Él es el único que deja atrás, perdona y olvida nuestros pecados. Escuchemos este interesante mensaje predicado por el señor Spurgeon titulado Yo era, y dice así: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas, pero cada uno de nosotros ha seguido un curso distinto al de todos los demás. Ustedes tendrían que describir sus transgresiones con palabras muy diferentes de las que usó el apóstol Pablo, porque la culpa de ustedes ha revestido una forma diferente a la suya. Pablo dijo de sí mismo que antes era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Saulo de Tarso era un blasfemo. De la blasfemia, que es un pecado de los labios, Saulo pasó a la persecución, que es un pecado de las manos. Odiando a Cristo, odiaba también a su pueblo, era también injuriador. Habiendo pecado tan gravemente, Pablo hace un pleno recuento de su culpa, con el objeto de poder engrandecer la gracia que salvó incluso al primero de los pecadores. Noten aquí, antes de llegar al propósito especial que tenemos en mente, que los hombres piadosos nunca piensan o hablan de sus pecados con levedad. Cuando saben que han sido perdonados, se arrepienten de sus iniquidades aún más sinceramente que antes. De la gratitud de la gracia nunca deducen la levedad del pecado, sino todo lo contrario, y encontrarán que uno de los rasgos del carácter de todo verdadero penitente es la tendencia a ennegrecerse antes que a blanquear sus transgresiones. Algunas veces habla de sí mismo en términos que otros piensan que han de ser exagerados, aunque para él y ciertamente para Dios son simplemente verdaderos. Job dijo una vez: me aborrezco. Esa es una expresión muy dura, pero cuando vio su propio pecado estando en la presencia de Dios, el varón acerca de quien el Señor había dicho a Satanás: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ese varón en cuya contra el propio demonio no podía presentar ninguna acusación, dijo eso cuando vio a Dios. El brillo de la santidad divina le hizo tan consciente de su pecado que exclamó: mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El apóstol nos dice en el versículo 16 de este capítulo: pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo era un converso modelo, era un caso típico de la clemencia divina, un ejemplo de todos los que creen en Cristo, y todas las conversiones son en gran medida similares a esa conversión, que transformó al blasfemo, perseguidor y despreciador Saulo de Tarso en el gran apóstol de los gentiles. Pablo dice que perseguía a los santos, y no solamente a unos cuantos de ellos, sino que afirma: yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Pone énfasis en la palabra muchos, no una media docena por aquí y por allá, sino veintenas y centenas de santos que sufrieron por su culpa y la de su banda de perseguidores. Pablo atestaba las cárceles con seguidores de Jesucristo. Continuando con el resumen de sus maldades en contra de los siervos del Señor, dice: yo no me contentaba con su encarcelamiento, sino que estaba ávido de su muerte, y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando el Sanedrín necesitaba un voto, yo, el joven Saulo, estaba allí para dar mi voto en contra de Esteban o de cualquier otro santo. Saulo parece haberse vuelto un experto en la ciencia de la persecución y convertido en un cruel que aplastaba al pueblo de Dios. Quiero que el texto de mi sermón sea: yo era. El apóstol nos dice lo que él era antes de su conversión.
Ahora yo quiero que piensen en lo que ustedes eran antes que la gracia de Dios llegara a ustedes y los cambiara. Si pensamos en lo que éramos, eso estimulará en nosotros una adoradora gratitud. Pablo estaba lleno de gratitud, pues agradecía a Cristo Jesús que lo estimara fiel, poniéndolo en el ministerio. Está tan contento con el favor de Dios que cuando llega el versículo 17, tiene que dejar la pluma y dedicarse a cantar. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si ustedes y yo volteamos a mirar lo que éramos antes que el Señor nos salvara, nosotros también estaremos llenos de una adoradora gratitud, al recordar incluso el más insignificante de los favores que nos ha concedido. ¿Acaso no es algo maravilloso que ustedes que eran, y yo no voy a decirles que eran, ustedes lo saben y Dios lo sabe, sean maestros de otros? ¿No es algo maravilloso que se les permita ponerse de pie y hablar del perdón comprado con sangre? Que se les permita hablar de la santidad, aunque sus labios solían hablar de cualquier otro tema excepto de ese. Que se les permita exaltar al Cristo para quien no tenían ninguna palabra de alabanza hasta hace poco, para quien más bien ustedes solo tenían palabras de desprecio. Pablo se queda pasmado al pensar que él hubiese sido colocado en el ministerio. Queridos amigos, yo les pido que recuerden esta gratitud cuando reciban cada bendición, cuando disfruten de los privilegios eclesiales y cuando se acerquen a la mesa de la comunión. Bendigan su nombre si su corazón no diera saltos de júbilo ante el simple sonido del nombre de Jesús. Seguramente es que no poseen un corazón en absoluto. ¿Ha ocurrido en ustedes un cambio de tal naturaleza, un cambio tan asombroso e inigualable, que si no alabaran al Señor hoy y mañana y en tanto que existieran, qué sería de su ingrato silencio? Habiendo sido antes todo lo que no debía haber sido, pero la gracia me ha cambiado, y al Dios de gracia sea toda la gloria y honra por siempre. Queridos amigos, mañana con el favor de Dios continuamos con la parte final de este mensaje. Oración. Dios Todopoderoso, infinitas gracias doy a ti por tu inmensa gracia y misericordia para conmigo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, que así sea. Que la paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesús estén hoy y siempre contigo. Que tengan un feliz y bendecido día. Amén.